A toda la audiencia de Consultor Salud, los saludamos con mucho agrado. Hoy nos acompaña el doctor Harold Estrada, él es oncólogo, es docente, es miembro de la ACHO y hoy vamos a hablar con él sobre la cátedra de oncología dentro del pensum académico que se oferta en las facultades de medicina y de ciencias de la salud del país. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Susana. De veras es un placer estar con una página de tanta audiencia como Consultor Salud. Mil gracias por el espacio que me han brindado. Doctor, para quienes no lo conocen, ¿podría usted presentarse y contarnos un poco más de la labor que hace como docente? Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad de Cartagena, psicólogo clínico de la Universidad de Buenos Aires, y desde 1998 estoy vinculado como docente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Los alumnos a mí me los asignan durante una semana para introducirlo en lo que es la cátedra de oncología, la cual venimos estandarizando como una creación, digamos, de la universidad, pero mucho tomando el tiempo en que se asignan a los alumnos. Afortunadamente fuimos elaborando un programa en el cual los alumnos están conmigo durante una semana, pero están de 3 a 4 alumnos. Eso permite una dedicatoria bastante relevante en el sentido de tiempo personal. Eh, y hemos venido construyendo esta cátedra de oncología, en la cual ha sido muy bien evaluada por los mismos alumnos y por la facultad. Esto viendo que en las otras universidades de Cartagena no existe esta cátedra, me fui dando cuenta y inicialmente con la ayuda de la ACHO realizamos una encuesta a nivel nacional y con ASCOFAME y notamos que de las 63 facultades existentes en, la, uni- o sea, en Colombia, desafortunadamente, menos del 33%, o sea, un 19 eh, facultades solo contaban con la cátedra de oncología. El resto estaba muy disperso el programa y yo considero que la relevancia o la importancia epidemiológica de esta enfermedad requiere como una cátedra debidamente estructurada. Con esta propuesta, yo fui a la ACHO en la junta anterior. Comenzamos a trabajar con respecto a la creación de esta cátedra y llevamos algunos avances, pero aún eso está muy lejos de lo deseado para, la, para las facultades de medicina. Y cuento, afortunadamente, con el apoyo de la universidad, del Centro Radio-Oncológico del Caribe, donde hago las prácticas con mis alumnos y ahora la Junta Directiva de la ACHO, quien ha volcado sus esfuerzos para que esto se convierta en una realidad a nivel nacional. Doctor, la cátedra que usted nos habla y que ya tiene en marcha, ¿es dentro del pregrado de medicina o hace parte de las fases más avanzadas pues, de la carrera? No, considerando que sociedades como ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología, o ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología, y muchas de las sociedades médicas de Latinoamérica, como Argentina, Chile, México, ellos consideran de que dentro de la enseñanza de pregrado debe haber una cátedra estandarizada. Se basa en saber que muy poca información dada a los médicos que van a atender primer nivel va a dificultar mucho el diagnóstico de una patología, la cual el diagnóstico temprano, o sea, el pensar en cáncer y llegar a un diagnóstico temprano es lo que va a lograr curación en esta enfermedad. Y estas falencias que existen en la enseñanza hace que muy pocas veces se presente diagnósticos tempranos en una patología que, si bien hemos logrado prolongar sobrevidas, la, la verdadera posibilidad de curación se puede dar cuando tenemos diagnósticos en estadios tempranos. O sea, eso han logrado países desarrollados
instalando campañas de tamizaje, instalando programas de detección temprana, con lo cual patologías tan frecuentes como mama, próstata, han logrado modificar su sobrevida y lograr tasas de curabilidad altas, pero basado en el diagnóstico temprano. Obviamente que para hacer eso, los encargados de manejar este tipo de programas de detección son los médicos de primer nivel, a la cual llega el paciente con la sospecha o con algún síntoma o la sospecha de una neoplasia, y el adecuado enfoque de ellos para diagnosticarlo y posteriormente remitirlo es lo que nos va a dar cifras que sean más acordes con países más avanzados que nuestros y que nos den la posibilidad de curar pacientes. Como les dije, estamos logrando sobrevida con una cantidad de medicamentos en los cuales era impensable hace 20 años, pero la tasa de curabilidad solo la logramos cuando diagnosticamos tempranamente esta enfermedad. Y eso lo hace el médico de primer nivel. Bueno, toca usted un tema que yo también tenía dentro del radar. En este momento Colombia se está transformando dentro del sistema de salud, se le está dando, digamos que una cierta prioridad a este tipo de especialidades y a la atención preventiva con el enfoque en evitar la progresión de la enfermedad, la aparición. ¿Cómo plantea usted desde esa perspectiva una cátedra de oncología estándar en Colombia? Bueno, para hablar de una cátedra de oncología, deberíamos ver qué es lo mínimo que debemos enseñar. Y eso es adecuado con los tiempos asignados en las diferentes facultades. Yo le dije, yo tengo una semana. En esa semana los estudiantes tienen que hablarme de factores de riesgo y epidemiología, que es como se empieza cualquier estudio de una patología. Cuáles son las personas que tienen más posibilidad de sufrir, cuál es el perfil epidemiológico de esas personas, pero además saber que el cáncer, si bien es una enfermedad en la cual se producen mutaciones, la mayoría de las veces las inducimos con comportamientos o hábitos no saludables. Muchos estudios, incluido un muy buen estudio realizado en la Universidad de Harvard, habla que 2 de cada 3 cánceres tienen que ver con comportamientos no saludables. Entonces, este paseo por la epidemiología y factores de riesgo le abre la visión a los estudiantes en los cuales ellos presentan de las patologías priorizadas o las más frecuentes en nuestro país. Y además, a partir de ahí desarrollamos un trabajo en el cual hablamos de cómo se pueden hacer medidas de salud pública para disminuir esta patología, y se revisa si los tamizajes, que son las búsquedas de tumores en jóvenes o en las personas aparentemente sanas, tienen validez y cuáles deberían aplicarse en nuestro país. Ese es, como quien dice, la apertura de esta rotación. Otra de las cosas que planteamos como mínimo de enseñanza es que por lo menos de 5 a 8 tumores más frecuentes, ellos aprendan signos y síntomas de esta patología. ¿Cómo lo hacen? Con pacientes. Entonces ellos participan en la consulta externa donde yo trabajo y le asigno la posibilidad de hacerle anamnesis a pacientes contando cómo se le hizo el diagnóstico, qué se sintió inicialmente. Y además de eso, cuando hay un signo interesante, lo examinamos, revisamos a ese paciente, y con eso, signos y síntomas de los tumores más frecuentes que nosotros podemos, o sea que es relevante aprender, porque una cuestión, si yo aprendo sobre cáncer de mama y cáncer de próstata, voy a tener casi el 30 a 35% de los casos de cáncer en Colombia. Entonces hay que hacer relevancia en los tumores más frecuentes. Obviamente que si llega a consulta un sarcoma de parte blanda, que es un tumor poco frecuente, como a modo de cultura general, ellos deben aprender cómo enfocarlo. Pero lo ideal en eso es que manejemos signos y síntomas de los tumores más frecuentes. ¿Qué otra cosa debe manejarse en esta cátedra? Ellos hacen consulta conmigo martes, miércoles y jueves. Entonces, a partir de ahí también generamos
la posibilidad de que se encuentren urgencias oncológicas. Las urgencias oncológicas son 5 temas que todo médico de primer nivel debería tener en su bagaje o en su aprendizaje, porque en una urgencia puede llegar un paciente con una neutropenia febril, un síndrome de lisis tumoral, una compresión medular. En esos temas, la atención de ese paciente de primer nivel, de ese médico de primer nivel, va a ser la diferencia entre una, por ejemplo, en caso de una compresión medular, entre un paciente camine o no, en una lisis tumoral, en una posible falla renal si el médico no actúa adecuadamente. Y usualmente en las urgencias van a estar estos médicos de primer nivel. Hacen consulta martes, miércoles y jueves. Ahí se revisan los temas como los signos y síntomas de los tumores más frecuentes y usualmente se presenta un paciente que haya pasado por una urgencia oncológica. El último día hacemos lo siguiente: se revisan las bases para los tratamientos oncológicos que incluyen radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, terapia blanco. No hablamos de cirugía porque en general los procedimientos quirúrgicos son tratados casi siempre en las rotaciones que se dan por cirugía general o por cirugía ya basada en oncológica en algunas rotaciones. Basado en eso, mis estudiantes tienen que hacerle una presentación a los pacientes que están recibiendo tratamiento de quimio y radioterapia de cuáles son los efectos colaterales más frecuentes, y además de eso, de esa presentación que lo hacen, es una presentación pequeña que me hacen a mí en cómo actuar en caso de que un paciente llegue con diarrea por quimio, cómo actuar en caso de un paciente llegue con una mucositis. Aprender a manejar los efectos colaterales. Un médico de primer nivel, con la frecuencia de tratamientos instaurados en la actualidad, debe saber cómo manejar los efectos colaterales de estos tratamientos, que llaman lo que se llama un rango terapéutico bajo, por la toxicidad de estos medicamentos y toxicidades específicas. Entonces, mínimo, epidemiología, factores de riesgo, tamizaje y medidas de prevención. Mínimo, enseñanza de signos y síntomas de los tumores más frecuentes. Mínimo, manejo de algunas urgencias oncológicas. Y mínimo, manejo de los efectos colaterales de estos tratamientos, con lo cual conseguimos de que un alumno en este tiempo tan corto se empape de lo que se puede presentar como más frecuente en pacientes oncológicos. He logrado cosas con mis estudiantes cuando me hablan de factores de riesgo, cuando me hablan de promoción y prevención, aprovechar las experticias de ellos. Nosotros tenemos conocimiento sobre enfermedades, pero ellos tienen experticia sobre realización de videos. Y cuando hay temáticas como el mes de octubre, que es cáncer de mama, yo los pongo a que hagan un video para la población en general. ¿Qué puede hacer o qué signos de alarma deben llegar a esa mujer a que consulte? Entonces, aprovechamos las experticias de ambos y logramos proyección a la comunidad. Los cambios que se están dando en la educación, nosotros tenemos que montarnos en ese tren que va a toda velocidad y aprovechar. Los chicos tienen acceso a información de calidad que nosotros cuando éramos estudiantes no tuvimos. Aparte, manejan plataformas digitales, YouTube, TikTok, o sea, utilizar cosas para que ellos aprendan a transmitir, aprovechando la experticia que nosotros le damos con la enseñanza. Entonces, es un matrimonio bien habido porque ganan ellos, ganamos nosotros y ganan los pacientes. Y eso es lo que hay gente que puede tener más tiempo. Nosotros en el año 2025, en la reforma curricular, vamos a ponerlo a que hagan consulta con mastólogo, hagan consulta con cirujano de tórax, con ginecólogo, oncólogo, con gastroenterólogo, oncólogo y con urólogo, oncólogo.
con lo cual van a enterarse posiblemente de los pacientes remitidos, aprovechar la experticia de estos especialistas quirúrgicos oncológicos y la rotación el año que viene, en el 2025, en la reforma curricular, va a contar no con una, sino con 2 semanas. Y creo que podemos cubrir más espacio con la relevancia que merece una enfermedad como el cáncer, que aparte de lo, digamos, temeroso que un paciente enfrenta eso, aparte de eso, lo temeroso que representa para la salud económica de nuestro sistema, que cada día aparecen nuevos tratamientos mucho más costosos y que prolongan. Estamos viendo unos cambios en 20 años, la aparición de terapia en blanco, con la inmuno, con los avances en radioterapia que logramos, o que se logra irradiar un nódulo pulmonar en un pulmón respirando. Estamos logrando avances que eran impensables hace muchos años, pero que desafortunadamente, mientras el paciente sea metastásico, vamos a prolongar. Entonces, la relevancia de esta cátedra es que las personas que deben estar a cargo de ese diagnóstico se enteren qué pueden hacer para que este paciente llegue lo más pronto posible con los mejores estudios a los especialistas que van a solucionarle sus problemas. Bueno, toca usted otro de los temas que me llaman a mí la atención. Todo el mundo sabe que el cáncer es una enfermedad en aumento, no solo en Colombia, sino que en todo el mundo, por diversos factores, desde la misma condición genética del paciente hasta lo ambiental, etc., etc. Pero, como también lo menciona, en Colombia tenemos las patologías priorizadas por la cuenta de alto costo. Con una cátedra de oncología y un diagnóstico mucho más temprano, ¿se ha evaluado alguna vez o se ha hecho una estimación económica del ahorro que supondría? Sí, hay un estudio que realizaron en Bogotá solo sobre cáncer de mama y ellos muestran que el estadio temprano podría costar con las tasas de curabilidad más altas, que eso es lo que a la larga nosotros deberíamos esperar, cuesta 10 veces menos que diagnosticar un estadio tardío. Eso en ese momento no había en la cantidad de medicamentos que existen en la actualidad. Y eso, digo, el caso era 10 veces, obviamente con mucho menos toxicidad económica para el sistema y con mucha menos secuelaridad para pacientes. Una paciente con un carcinoma de mama estadio temprano recibe menos tratamientos, los procedimientos quirúrgicos son más sencillos y obviamente eso cuesta menos. Entonces, hay un estudio, no recuerdo los autores, pero hay un estudio que habla de la ventaja del diagnóstico temprano, pero viendo la mejoría en cifras de sobrevida de países desarrollados, esto se ha sustentado. Por ejemplo, cáncer de mama en el Reino Unido o en países bálticos es un problema de salud pública, y al ser un problema de salud pública están pendientes que la campaña de tamizaje se hagan correctamente. Y eso garantiza de que el 80% de la población va a estar en estadio 1. Y eso se cura en un 97, 98%. Entonces, hablamos de curación y hablamos de ahorro. O sea, son dos cosas que deberían tomarse en cuenta para las políticas. Entonces, si nosotros logramos que el médico egresado de las facultades de Colombia piense en cáncer, no ocurre como muchas veces que desafortunadamente después de un paseo por múltiples médicos llega esta paciente que consultó inicialmente con un nódulo, con una ulceración o con gran cantidad de ganglios o con metástasis. Uno, porque si una mujer llega ante un médico y este médico no le canta, le dice, despreocúpate que eso es un quiste.
Ella quiere oír eso porque nadie le gusta escuchar de que es un cáncer y obviamente va a tardar en consultar más tardíamente. Y vemos casos que en ninguno otros países desarrollados se ven, pacientes con mamas ulceradas, en parte por el miedo de los pacientes y el desconocimiento de los médicos. Esa combinación es letal porque permite de que una enfermedad como esta agarre camino, digamos, y cuando la detectemos ya no tenga mucha solución. Como digo, podemos a esa señora de pronto, con los avances que hemos tenido, con diferentes terapias, brindarle una sobrevida prolongada, pero a costos bastante altos y con toxicidades que uno podría evitar si los diagnósticos son tempranos. Bueno, otra de las preguntas que tengo para usted, y entendiendo que el tiempo de esta cátedra, que es pionera y pues en la que usted actualmente también trabaja, ¿hay también escenarios para la investigación o sería un proyecto de mediano o largo plazo? Nosotros si nosotros estandarizamos y logramos que los médicos que salgan tengan idea de oncología, o sea, tengan idea, piensen en cáncer. O sea, yo no puedo diagnosticar la enfermedad que desconozco. Yo no te podría decir, pero cuando lo presenté esto en ASEMI, ellos hablaran que era el posible salvavidas para un sistema que hace agua por los costos que tiene ahora. O sea, no hay nada que diga si esto se implementa, vamos a lograr este tipo de ahorro, pero cuando sociedades como ESMO, como ASCO, como la Sociedad Argentina de Oncólogos Clínicos, la Sociedad Mexicana, países más parecidos a nosotros, dicen que es muy buen negocio enseñar a los médicos generales a pensar en cáncer. No creo que sea peor que lo que sucede ahora. O sea, aprender a pensar en cáncer por ahí puede llevar a que se pidan más mamografía de las que se pueda pedir o más colonoscopia de las que se puede pedir, pero también llevaría a salvar vidas, o sea, por lo menos que no mueran por cáncer. Y es lo que deseamos. Si a mí me llega un paciente un estadio 1, que bien, muchas de las terapias que teníamos para enfermedad avanzada se han ido posesionando en estadios tempranos, pero ahí vamos a hablar de curación, lo que debíamos pensar todos. Y doctor, sabemos que estamos dentro de un sistema de salud que en este momento está ahogado. Eso es una realidad cada vez más tangible, cada vez más preocupante. Pero ¿tenemos en las universidades de Colombia el recurso o el motor necesario para impulsar una cátedra de oncología que realmente brinde lo que un estudiante necesita? Mm, En algunas sí, en otras no. Te digo, usualmente las sociedades médicas oncológicas sugieren de que esta cátedra sea asignada a un oncólogo. El oncólogo tiene una visión más amplia de esta enfermedad y posiblemente tenga mayor tipo de consulta oncológica para que los estudiantes tengan más acceso a pacientes. Aquí vino en varias ocasiones digamos, como una especie de alianza del sistema de salud británico unido a Ascofame, y en la década de los 90 ellos planteaban que hay que enseñar y que los hospitales donde se hace enseñanza en Gran Bretaña tienen como una especie de subsidio. ¿Por qué? Porque enseñar cuesta un poco más. Pero como veían ellos, un recurso bien formado es mucho menos costoso que un recurso muy mal formado o que no tenga formación.
Entonces, vinieron, yo tuve la oportunidad en esa década, me vinculé a la universidad y por consideración de los planteamientos que había hecho el decano de esa época, el doctor Gustavo González, consideró de que yo debía asistir a esas reuniones que se realizaban en Bogotá. La verdad es que aprendí bastante de lo que ellos sugieren. Ellos sugieren los hospitales donde se hace docencia, el sistema de salud debe subsidiar para que ese recurso humano de pregrado y ese recurso humano de posgrado salgan mejor formados. Mejor formado implica que van a necesitar menos exámenes, van a necesitar menos gasto para llegar a un diagnóstico. Y es una cuestión que desafortunadamente muchos de los hospitales donde se hace docencia han sido asfixiados por un sistema que exige abaratar costos a todo dar. O sea, eso es lo que hay que hacer, abaratar costos. Pero si tú mandas recurso humano mejor formado, va a utilizar menos recursos económicos para llegar a diagnóstico y para ser más eficiente en esos diagnósticos. Doctor, y para el caso de las poblaciones que están más apartadas, que de pronto no tengan cerca un hospital donde estén especializados también en enseñanza, que estén acreditados, habilitados para este tipo de tareas, ¿cómo cree usted que sería el abordaje de la cátedra para esas zonas? El doctor José Caicedo planteó la posibilidad de un curso y que se realizó con el aval de la AYO y la Academia Nacional de Medicina, en el cual nosotros aprendimos que la pandemia, una de las cosas que nos dejó es la posibilidad de comunicarnos y el tú allá y yo acá, estar en el mismo espacio, tiempo, lugar. En Cartagena, la Universidad de Cartagena tiene una experiencia muy buena en telemedicina. ¿Por qué se da telemedicina? En Bolívar y ha sido bueno en ese sentido. Bolívar es un departamento que a veces llegar del sur de Bolívar a Cartagena puede implicar más de 24 horas. Las carreteras, los ríos, lo que tiene que atravesar un paciente. Y ahí se ha llegado a una muy buena experiencia con telemedicina. Si yo dispongo de una cátedra estandarizada, se pueden elaborar este tipo de charlas y hacérselas llegar. O sea, cualquier población alejada va a permitir que un médico en esa población se pueda conectar con esta, no cátedra de enseñanza, sino el programa que realizó la ACHO con la Asociación Nacional, la Academia Nacional de Medicina. Es una cuestión que está abierta, la gente se puede inscribir, es muy buen negocio para las secretarías de salud departamentales, es muy buen negocio para las aseguradoras que sus médicos tengan acceso, ojalá en el tiempo laboral, para que ellos, esta formación le permita pensar en cáncer, llegar a diagnósticos tempranos y aparte, o sea, se pueden hacer alianzas con universidades, el cual esta cátedra, nosotros tenemos una actividad en la Universidad de Cartagena que se llama la sesión clínica, que es la sesión, eh, digamos, la sesión más relevante desde el punto de vista para todos los que están pasando por medicina interna. Entonces, ¿qué hacemos? Esta sesión se realiza en en un salón y si nosotros nos asociamos la facultad con la Secretaría de Departamento de Salud, esta sesión clínica donde se revisan temas nuevos, donde se revisa, se hace una revisión de, por ejemplo, la vez pasada hablamos de peritonitis en paciente con diálisis. Cualquiera se puede conectar. Estamos en conversaciones con la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar para que la sesión clínica o el CPC o la sesión quirúrgica que hagamos, estamos desaprovechando espacios de enseñanza. La pandemia, aparte de encerrarnos, nos enseñó algunas cosas.
Y estas cosas deberíamos aprovecharlas al máximo. Entonces, hay una cátedra que queremos dar en pregrado, que es el programa que estamos ofreciendo en la Hacho y que muy probablemente me reúna con otros médicos que lo vienen haciendo y le demos como un toque más global. Pero también hay programas como el programa de oncología para médicos generales que ofrece la ACHO y que ofrece la Academia Nacional de Medicina. Hablar. Las entidades, secretarías de salud, las EPS deberían facilitarle a los médicos que trabajan con ellos que se sumen a esto. Dicho, diagnosticar tempranamente ahorra dinero. ¿Cuánto puede costar un curso de esto? 200, 300, 400.000 pesos. En solo un diagnóstico temprano, en solo un diagnóstico temprano, se ahorran 50 veces eso. Bueno, salvar vidas es el principal aliciente para esta cátedra, para este programa. Además de salvar vidas, de reducir los costos, para usted como docente y como oncólogo, ¿cuáles son los demás alicientes que todos los involucrados, las instituciones, las asociaciones científicas, los mismos médicos en formación, deberían tener en cuenta para fortalecerla y realmente propiciar e implementarla? Alicientes. Bueno, para el sistema, pacientes más temprano cuestan menos. Para el paciente diagnosticado más temprano, la tasa de curabilidad es posible y muy probable. Para los estudiantes, eh, cuando uno entra a la Facultad de Medicina, uno quiere aprender de todo. Si le servimos una patología que viene en crecimiento, que aprender que hay medidas saludables que disminuyen. Yo tengo una analogía que yo no sé si alguien más la tiene, pero yo le insisto a mis estudiantes que el cáncer es como una lotería. Tú puedes coger más o menos boletas de ese talonario para que de alguna forma a sus familiares le digan, mira, papá, no fumes, que eso te pone en riesgo para muchos tumores. Mamá, haz ejercicio, que eso te protege de cáncer de colon, de cáncer de mama, cáncer de endometrio. Eso, o sea, el beneficio para los estudiantes es una adecuada formación, hace mejores médicos y todos cuando entramos a estudiar medicina queremos ser los mejores. Como te dije, para el paciente es el beneficio de diagnóstico más temprano que cuando llegue con una patología sea enfocado adecuadamente para que llegue a un diagnóstico acertado muy temprano. ¿Y qué más? Para nosotros, los que hacemos docencia, el tener un estándar de manejo facilita las cosas. O sea, nosotros deberemos presentar un programa que sea acorde a la realidad de nuestro país. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Se diagnostican muy tardíamente las enfermedades oncológicas. Si nosotros logramos, a mí me gusta mucho el cine. Yo cuando yo a un chico de estos lo pongo a hablar de políticas públicas, la idea es que como el efecto mariposa, un aleteo mío produce un huracán en Nueva York, es que de pronto uno de estos jóvenes es secretario de salud y dice, "Oh, vamos a poner lo que me dijo el doctor Estrada, sembrar cosas que puedan favorecer a ese médico y a la población que atiende ese médico". Entonces, creo que para Lacho, que el propugnar y sacar adelante una iniciativa esta le daría mucho más representación a nivel nacional, el hecho de mostrar de que no somos los que estamos esperando que nos llegue el paciente sentado detrás de un escritorio. O sea, tratamos de influir en políticas públicas, lo cual viene haciendo la ACHO, pero estas políticas públicas tratar de modificarlas.
Muchas veces hemos hecho propuestas, algunas se han logrado, otras no tanto, pero creo que sería un cambio beneficioso. Para los, digamos, los entes reguladores como Ministerio de Salud, secretarías departamentales, participar en la formación del recurso humano es algo que las instancias, o sea, las instancias políticas deben propender para que eso se haga. Y además, exigir. O sea, nosotros hemos visto, yo he visto unas guías de prácticas clínicas para estas patologías que están estandarizadas, gente seria que hizo un trabajo y en los exámenes CAES no preguntan eso, comienzan a preguntar una cantidad de cosas de biología. No, nosotros, nuestro recurso humano debe ser valorado en las patologías de más alto impacto en enfermedad, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular. Eh, y eso es lo que debería preguntarse, eso es lo que deberíamos hacer, obligar a que esas guías de práctica clínica o rutas integradas de atención que mucha gente laboró, las elaboró con todo el trabajo posible, pero son casi letra muerta porque en las universidades estamos enseñando otras cosas. Entonces, que esto sea un sueño, o sea, en el sentido de que sea algo que deseamos hacer todos y que todos nos montemos en este tren que lleve a un mejor conocimiento del médico de primer nivel de esta patología tan frecuente. Y doctor, ¿algún mensaje final para despedirnos, para invitar a la audiencia, para invitar a los lectores y a quienes nos escuchan a indagar, a explorar o sencillamente qué les quiere decir a todos los de Consultor Salud y también miembros de H? Bueno, primero que todo, felicitar a Consultor Salud por la influencia que está en los médicos. Es una página que eh, se preocupa por el problema de la salud y está encima, o sea, aparte tienen muy buen equipo. Para la ACHO, agradecerle la oportunidad y que tanto la junta anterior como esta están motivados para que esta iniciativa salga adelante. Para todos los que somos oncólogos o que somos profesores, las dinámicas de educación han cambiado, pero hay un libro que no se debe desaprovechar nunca, que es El paciente. Creo que es el mejor libro. De Osler decía que no se puede aprender más si no se tocan pacientes, si no se examinan pacientes, si no se interrogan pacientes. Permitir el acceso de los estudiantes a su consulta para que tengan acceso al paciente de vida real. O sea, hay una cantidad de simulaciones, los cuales, bueno, son herramientas cuando se puede hacer daño, pero ninguna consulta puede hacer daño. Es más, algunas veces las entrevistas de mis alumnos han aportado a la historia clínica con preguntas inteligentes. Entonces eh, todos debemos asumir que esto no es un invento de Adolfo Estrada, sino que es una necesidad que todos deberíamos impulsar. Entonces, gracias a Consultor Salud por permitirme llegar a su grandiosa audiencia.